Fabian Yochai, a respected community leader and dedicated voice of the Sephardic history and memory in Buenos Aires. As president of the Centro Comunitario Shalom, an institution founded in by Jewish immigrants from Rhodes and other Aegean communities that has been an anchor of Sephardic life since the early 20th century. Fabian embodies a deep commitment to cultural continuity and communal remembrance. Under his guidance, the Centro Comunitario Shalom has been at the forefront of commemorating pivotal moments in Sephardic history, including solemn remembrances of the deportations and losses suffered by the Sephardic communities of Rhodes, Kos, and beyond during the Shoah. In such events, Fabian has articulated the enduring legacy of this community, emphasizing the importance of memory, identity, and collective resilience. Today he will speak about the Sephardic community in Buenos Aires. The lecture will be given in Spanish, and I think we have all already a translation of this lecture into English. So please, it's your stage. Thank you. Aplaudan después. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar aquí y también saludar a quienes nos acompañan a través de streaming desde distintos rincones del mundo. En primer lugar, quiero agradecer a Shem, que nos permitió llegar a este momento, y especialmente a mi familia, mi papá Alberto, mi esposa Vanessa y mis hijas Melina, Ariana y Sabrina. Quiero agradecer a la comunidad judía de Rodas, a su presidente Claudia Restis, a Carmen Cohen, de quienes estamos profundamente agradecidos por la importante labor que hacen. Y también a Bela Restis, que recordamos con mucho cariño su paso por nuestra Keilah. Agradecer a la Free University y a la Federal Ministry of Research, Technology and Space, que hicieron posible este encuentro, ambas instituciones de Alemania. Y por último, agradecer a Arlene Martini y a Marcelo Benveniste, quienes organizaron este hermoso encuentro. Estamos hoy acá porque nos convoca algo más fuerte que la historia. Nos convoca la memoria viva, la memoria de un pueblo que cruzó mares y siglos, llevando consigo su fe, su lengua, sus canciones y sobre todo su luz. Hoy quiero compartir con ustedes 3 momentos de esa historia. Primero, una mirada general sobre la inmigración judía a la Argentina. Luego un viaje a las raíces de la inmigración sefaradí. Y finalmente la historia entrañable de la comunidad Shalom de Buenos Aires, fundada por Rhodes Lies el 2 de noviembre de 1929. La inmigración judía a la Argentina. A fines del siglo XIX la Argentina era un país joven, con los brazos abiertos a los inmigrantes. Venían de Europa, de Medio Oriente, del Mediterráneo, buscando trabajo, libertad y un futuro en paz. Entre ellos llegaron los primeros judíos. Algunos venían de Rusia, Polonia, Ucrania, eran los Ashkenazim. Otros desde Turquía, Siria, Grecia, Marruecos, eran los sefaradíes. La Asociación de Colonización Judía, creada por el barón Maurice Hirsch, ayudó a muchos judíos de Rusia y del este europeo a establecerse en colonias agrícolas. Moisésville, Basavilbaso, Mauricio, Avigdor y tantas otras. Vivían con esfuerzo, con esperanza, con los pies llenos de barro y el corazón lleno de fe. Rezaban bajo techos de chapa, cantaban en hebreo, en yiddish, en ladino. Y así poco a poco la comunidad judía argentina fue creciendo, diversa y viva, unida en la búsqueda de libertad. Pero dentro de esa gran historia hay una historia más antigua, más sonora, más llena de nostalgia, la historia sefaradí. Decir sefarad es decir España, pero también es decir exilio. En 1492 los judíos son expulsados de la península ibérica, pero lejos de apagarse, esa llama cultural y espiritual
se enciende de nuevo en otros puertos: Rodas, Esmirna, Salónica, Estambul, Alepo, Damasco, Marruecos. Allí, en esas tierras del Mediterráneo, floreció una cultura llena de belleza, una cultura que conservó su idioma, el ladino o judeo-español. Esa lengua dulce y antigua que aún hoy, cuando la oímos, nos hace sonreír. El ladino no es solo un idioma, es una manera de sentir, es el idioma de nuestras abuelas, es el idioma de las bendiciones, de las canciones, de los consejos, de los cuentos. Cuando los sefaradíes se embarcaron hacia la Argentina, trajeron en sus valijas no solo ropa y documentos, trajeron memoria, trajeron el sonido del mar de Rodas, el perfume de las calles de Esmirna, el eco de las plegarias de Damasco. La Argentina de entonces era un país joven, abierto a la inmigración. Buenos Aires ofrecía trabajo, pero no ofrecía identidad. Esa identidad hubo que reconstruirla. Y los sefaradíes supieron cómo hacerlo. Primero el minyan, luego la sinagoga, después la sociedad de ayuda mutua, el cementerio, la escuela, el club, la keilá. Así nacieron las instituciones sefaradíes, no solo como lujo, sino como necesidad existencial. Los judíos provenientes del Imperio Otomano, de Rodas, Salónica, Esmirna, Estambul, eran mayormente ladinoparlantes. En Buenos Aires se concentraron en barrios como Villa Crespo y Almagro. En 1914 fundaron la Comunidad Sefaradí de Buenos Aires, una de las instituciones madres del sefaradismo argentino. Allí el ladino era lengua viva, la liturgia conservaba el tono otomano y la comunidad se organizaba con una mirada amplia: culto, cultura, educación y representación colectiva. El templo emblemático de esa corriente es la sinagoga de la calle Camargo, cuya consolidación se dio en 1919. En paralelo llegó una inmigración sefaradí distinta en su carácter: los judíos de Siria, especialmente de Damasco. Se asentaron en el barrio de Once, cerca del trabajo, del comercio, y allí se organizaba una comunidad muy cohesionada, profundamente tradicional, centrada en la sinagoga en la calle Lavalle. Esta representación damascena se consolidó como uno de los núcleos más antiguos del judaísmo sirio en la Argentina. Su fortaleza no estuvo en grandes edificios ni clubes, sino en la continuidad religiosa, en la autoridad rabínica y en la vida familiar. Más adelante, otros grupos damascenos fundaron instituciones con un perfil más social y comunitario, como Agudat Dodim en Flores en 1913 y Or Torá en Barracas en 1920, ampliando la presencia siria en la Argentina. También llegaron judíos de Marruecos, con su propio nusaj y tradiciones. En 1919 fundaron en Buenos Aires la Congregación Israelí Latina, conocida hoy como Asilva, con su histórico templo en la calle Piedras. Y así en la Argentina sefaradí no hay una sola comunidad, sino varias, cada una con su estilo, unas más litúrgicas, otras más culturales, unas más cerradas, otras más abiertas, pero todas unidas por una misma raíz, sefarada. Comunidades que nunca olvidaron de dónde venían, porque Rodas, Esmirna, Alepo o Tetuán no eran solo lugares, eran parte del alma. Y así, en medio de este recorrido, llegamos al corazón de nuestra historia, la comunidad Shalom de Buenos Aires, fundada el 2 de noviembre de 1929 por un grupo de judíos oriundos de Rodas: Al-Hadef, Cohen, Chami, Benveniste, Franco, Levi, Tarika, Joay, familias que eligieron volver a vivir en comunidad. Nuestras familias que eligieron volver a vivir. En los primeros años del siglo XIX, estas familias oriundas de Rodas se asentaron en la zona del puerto de Buenos Aires, para luego instalarse en lo que terminó siendo la Rodas de Buenos Aires, en el barrio de Colegiales. En 1929 comenzaron a reunirse familias provenientes de Rodas, Salónica y Cos, primero en casas particulares y después de mucho esfuerzo, en 1937 inauguraron la sinagoga Shalom, en el barrio de Colegiales. Shalom no era solo un templo,
era memoria rodeslí organizada. Shalom, allí se preservaron los acentos, las melodías, las comidas, las historias familiares. Su arquitectura moderna y luminosa expresa algo profundo, la voluntad de permanecer sefaradíes sin dejar de ser argentinos. Eran hombres y mujeres que habían cruzado el mar buscando un nuevo comienzo. Buenos Aires crecía y era una ciudad de puerto, de luces, de mezclas. Y en medio de esa gran ciudad, estos rodeslíes quisieron conservar su forma de vivir el judaísmo, su acento, su música, su fe. Y es así que nuestras familias, aquellas que cruzaron el océano buscando una mejor vida en los primeros años del siglo pasado, lograron congregarse y fundar una Keilah, o Kaal, como ellos lo llamaban en Rodas. En 1929 quedó conformada la flamante comunidad Shalom, el mismo nombre de una de las comunidades que habían dejado atrás en la isla. El objetivo era cubrir las necesidades de vivir congregados y compartir las celebraciones de la vida judía, disfrutando de las alegrías y compartiendo los momentos difíciles en compañía de los propios, así como seguir disfrutando del acervo cultural sefaradí rodeslí, con el cual tanto se identificaban. Allí se levantó en el año 1937 la sinagoga tan bella de estilo racionalista y que conservamos y disfrutamos hasta hoy en día. Es un espacio muy amplio y cálido, de techos altos y ventanas con vitró, en el cual seguimos disfrutando de hacer nuestra tefilá y festejar nuestras fiestas. Este templo en sus primeros años fue el sitio de la jupá de muchos de nuestros abuelos. Repetimos muy seguido y hacemos consciente nuestra gratitud a aquellos héroes, nuestros abuelos y bisabuelos, que llegaron de tan lejos, padecieron el exilio, la inserción en una cultura ajena y sin embargo pusieron todos los recursos para construir esta casa que nos permitió y nos permite llegar a nuestro oasis, donde nos reciben siempre con un abrazo fraternal. Nos sentimos protegidos y podemos practicar y hacer crecer nuestra práctica ancestral judía. Más avanzado en el tiempo, en el año 1945 se logró la adquisición de un terreno en las cercanías del templo, donde se levantó un edificio en la calle Kramer, con el objetivo de desarrollar actividades sociales y deportivas, inaugurado en el año 1953. Nuestra infancia fue muy significativa y nuestra formación en valores judíos y en valores universales en gran parte se forjaron en las actividades juveniles de este amado Club Shalom. Allí jóvenes mayores formaban a niños judíos. Grandes dirigentes juveniles nuestros fueron Roberto Azar, Dani Barqui, Freddy Berro. En el club se desarrollaban eventos culturales como recitales, bailes y obras de teatro. Eventos muy preciados y esperados por los asociados que tenían una alta calidad. También los campamentos juveniles eran espacios imperdibles, cuyas vivencias quedan aún selladas en nuestra memoria. Otros espacios muy significativos fueron las justas deportivas intercomunitarias y las januqueadas, espacios de una semana de duración donde todas las familias de la comunidad competían divididas en grupos. En los años 60 se constituyeron grupos juveniles de un movimiento denominado Tejesacna, con la intención de fomentar la Aliá, en lo que fue el brazo sefaradí del movimiento sionista en la Argentina. Hoy en día familias de 3 o 4 generaciones de Shalom viven en nuestra amada Medinat Israel a raíz de este movimiento juvenil que se desarrolló en nuestra comunidad. En el año 1967 se creó la Escuela Integral Shalom, un proyecto para el cual se adquirió un terreno contiguo al templo. Allí se formaron un número importante de individuos de nuestra Keilah, así como también niños judíos de las diferentes comunidades de la ciudad de Buenos Aires. En su momento, allí, muchos niños adquirieron sus conocimientos judaicos y nuestro idioma nacional, el ibrit. Lamentablemente, a raíz de las crisis económicas continuas en la Argentina y a los cambios de patrones culturales, es que hoy no están en funcionamiento nuestro club ni nuestra escuela. Pero sabemos por manifestación permanente de muchos individuos que nos cruzamos en diferentes espacios
del impacto positivo tan marcado que han dejado en ellos y en nuestras vidas. En medio de este crecimiento comunitario, un evento trágico que marcó a nuestra Kehilá fue noticia que cruzó el océano. Relatando la deportación un 27 del mes de Av del año 1944 de la totalidad de nuestra comunidad madre y su posterior exterminio a manos de los genocidas, lo que determinó el fin de siglos de presencia judía en la Argentina, en Rodas. Aunque yo no presencié ese trágico acontecimiento, sé del dolor profundo y la conmoción que generó en nuestros padres y abuelos. La memoria de este episodio sigue muy presente en nosotros y en nuestros hijos, gracias al testimonio de nuestro héroe comunitario, don David Galante, quien logró sobrevivir al campo de exterminio de Auschwitz y arribar a la Argentina junto con su hermano Hizkiá. Pasados más de 40 años y con la ayuda invalorable de nuestro rabino Moti Maravi, pudo romper el silencio y comenzar a relatar el horror de lo vivido en aquellos años negros. Fue un gran referente para mí y para nuestros hijos, que pudieron escuchar su testimonio relatado por él mismo. David nos dejó hace 5 años, pero su testimonio sigue vivo en nuestros corazones. Otro evento que nos marcó fue la recepción de la donación de nuestro Sefer Torah a nuestra comunidad en el año 1982. Salimos todos juntos en cortejo desde el Club Shalom hacia el Templo Shalom, festejando a viva voz para dar la bienvenida a la Torah, que hacía entrada en nuestro pequeño Beit HaMikdash. Yo era un joven miembro de la comunidad, pero recuerdo el festejo de la llegada de ese tesoro que nos ligaba a nuestro pasado en Rodas y yendo más atrás con la misma Sefarad. Este Sefer Torah, que está en guarda y exhibición en el renovado y moderno Museo del Holocausto de Buenos Aires, permite que miles de visitantes por año, incluyendo miles de alumnos de escuelas, se involucren en la triste historia de la Shoah de los judíos de Rodas y de la historia de toda la comunidad. Hoy en día podemos decir que mantenemos encendida la antorcha que nos legaron nuestros ancestros venidos de la isla de Rodas. Mantenemos viva una comunidad donde en forma diaria tenemos espacios de estudio de Torá y textos sagrados, en un ambiente familiar y en un clima de alegría permanente, por nuestra posibilidad de desarrollar libremente nuestra vida judía, donde festejamos la totalidad de los eventos del calendario judío, donde contamos con un grupo de jóvenes orgullosos de su herencia y de pertenecer al Templo Shalom. Podemos decir con orgullo que muchos líderes judíos de Buenos Aires y otras partes del mundo han iniciado su camino de Teshuvá, o sea, retorno a las fuentes en nuestra Kehilá. Es necesario transmitir la intensidad y la emoción profunda que se genera en nuestro templo en las altas fiestas. La comunidad en su conjunto se eleva en un rezo a toda voz, con las melodías ancestrales que heredamos de nuestros mayores. Las canciones en yudesmo sobre las ataduras de Ishak o Ked Be'anekad en Rosh Hashanah y el Norah Lilá en Yom Kippur nos llenan de emoción, arrancando las lágrimas de muchos de los feligreses, cerrando siempre los Yamim Noraim con el Atikva que nos liga directamente a Eretz Israel. Quiero traer también a la memoria algunos de los grandes líderes religiosos que pasaron por Shalom. El Rab Shlomo Moljo, el Rab Aarón Ángel, el Jajam Mizrahi, el Rab Mordejai Ederi, el Rab Yosef Bitton, el Rab Mordejai Maravi, el Rab Aarón Ben Shimol y nuestro actual líder espiritual, el Rab Gabriel Duber. También quiero reconocer y traer a la memoria a los dirigentes de nuestra Kehilá, desde aquel místico Salvador Tarika, que falleció en el año 1949 ni bien besó la tierra de Israel, pasando por nuestro querido Sami Notrika, que luchó por la unión y el crecimiento de nuestra Kehilá en tiempos difíciles, hasta el ingeniero Ernesto Cassés, que dedicó muchas horas de su vida al crecimiento de nuestra comunidad, y que en tiempos de crisis pudo mantener en pie nuestros edificios. Nuestra gratitud con ellos y con todos los dirigentes que no figuran en este listado.
quiero expresar que he llegado aquí, a nuestra amada Rodas, junto a dos amigos de la infancia, Diego Levi y Alberto Tarica, nieto y bisnieto respectivamente de judíos de Rodas, al igual que yo, con quienes comparto la vida desde nuestra más tierna infancia. Nuestras vidas fueron marcadas por nuestra comunidad Shalom. Nuestros recuerdos están invadidos por las vivencias que compartimos allí. Somos mucho más hermanos que amigos. Fuimos Hanijim, fuimos Madrijim y somos dirigentes de Shalom. Somos orgullosos hijos de este colectivo llamado Judíos de Rodas. Y hoy estamos cumpliendo una promesa hecha entre nosotros hace décadas: encontrarnos en nuestra Jerusalén del mar Egeo. Nos embarga una gran emoción. Y vinimos aquí a dar testimonio, de tal forma. Estamos reconociendo a nuestros ancestros que sostuvieron viva nuestra herencia judía traída de España, aquí en la isla, con todas las dificultades de ser siempre minoría y no siempre respetada. Estamos honrando y agradeciendo a nuestros padres y abuelos, fundadores de la Keilah Rodeslí de Buenos Aires, que nos permitió forjar una identidad sefaradí muy intensa, y de la cual sentimos mucho orgullo y estaremos manteniendo viva la memoria de nuestros hermanos asesinados trágicamente en el Holocausto. Y parafraseando a nuestros hermanos de Europa, venimos a decir: henos aquí. Y queremos que quede muy claro el mensaje que traemos. Somos orgullosamente judíos, orgullosamente sefaradíes y orgullosamente rodeslíes. Y nos comprometemos a sostener y pasar este legado a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Muchas gracias. Fabian has in his hand a gift to the Museum of the here in the Jewish Museum of Rhodes. In a corner in synagogue was a memorial for the victims of the Holocaust, and in some years ago we changed this memorial. The original one was some candle holders. Remember that? Fabian wants to, or the Comunidad Shalom wants to, one of these candle remain in the museum. Together with the candle holder, there is a letter that say, in a quick translation that I just made, that say, I'm writing to you on behalf of my beloved Shalom Community Center to donate to the museum a piece that was part of our temple since its creation, a candle that accompanied us for almost 100 years, lit by our grandparents, parents, siblings, ourselves, and even our children, and which we now wish to have as part of this museum that honors us. We know that we are fulfilling the legacy of those who, with great effort, settled in the Colegiales neighborhood of Buenos Aires, Argentina, in the beginning of the 20th century, and never doubt for a moment that where they were going to live there had to be a temple. Just as they worked on a beautiful building, they also built 3 pillars that we are now reinterpreting. Legacy, to continue with our values and tradition. By donating these candle holders, we know that they will be
on benefit to this prestigious museum that works so hard for continually. They illuminate the world. Our Torah and good deeds have the power to radiate light like upon lighting this candle. To practice chesed, a quality that is the foundation of our community, to give tirelessly to others. That is why we want to give you this gift. Signed, Fabian Shoay.